Grabar, compartir pantalla. Compartir pantalla. Entonces, tengo que venir acá. Acá está. Impecable. Bueno, lucha. Listo, ahí está. Listo. Bueno, entonces, para ir terminando. Presión transpulmonar y driving pressure transpulmonar. Lo que veníamos hablando es que la presión transpulmonar es la presión que se genera en el parénquima pulmonar, que es la que verdaderamente sobre el pulmón. No la puede entender. El Tranquilo, ¿estás de la con dos dispositivos o ¿Eh? estás con dos dispositivos por casualidad? No. Creo que Ale me está Yo te repitiendo. escucho con Egon, el resto. Creo que Ale me está Ahí se escucha repitiendo. mejor, ¿no? Está bien. Ahí lo Y no ahí se ve lo- la pantalla o está en blanco, no sé. A propósito, ¿Cómo? yo veo la pantalla en blanco, no sé el resto. O es a propósito. Vamos de vuelta. Ahí está. ¿Ahí se ve bien? Ahí está, ahí se ve. Sí, ahí Excelente. se ve. Perfecto. ¿Se ve? Ahí va. Listo. Gracias. Bueno, entonces la presión transpulmonar, que es la presión que se genera en el pulmón, ¿sí? Y que es la que verdaderamente genera barotrauma. A ver si puedo sacar esto. Ahí va. Que es la que verdaderamente genera barotrauma, o la driving pressure transpulmonar, que es lo mismo, restándole el valor de la PIP, ¿sí? Es el estrés que veníamos viendo nosotros en el cuerpo elástico, ¿sí? Y que va a depender de cuánto uno lo estire, básicamente, porque la constante de la estancia específica no cambia. Va a ser cuánto uno lo estire el determinante de la presión que se genere en ese pulmón, en la presión transpulmonar, y el estrés que se genere, ¿sí? Entonces, si uno ve o entiende que la presión que se genera en la vía aérea a flujo cero es la presión alveolar, cuando ya la resistencia de las vías aéreas se va de la ecuación, y que esa presión alveolar es lo mismo que la presión plató que nos muestra el ventilador, y uno entiende que la presión plató es la presión de todo el sistema respiratorio con la presión transpulmonar y la presión pleural, uno puede fácilmente calcular la presión, fácilmente no, necesita un balón esofágico, pero uno puede calcular la presión transpulmonar restando la presión plató que nos da el ventilador con la presión pleural que la podemos obtener a partir de la colocación de un balón esofágico. ¿Quiere decir que tenemos que colocar un balón esofágico a todos los pacientes? No. Hay una encuesta donde el balón esofágico se coloca en el 1% de las terapias intensivas de Europa. Entonces, no vamos a, si esto no se hace en la terapia intensiva, no vamos a andar pretendiendo que se hagan los quirófanos, menos que menos, ¿no? Pero para tener una idea. Entonces, ¿para qué nos sirve la presión transpulmonar si no la podemos medir? Nos sirve para entender qué es la presión que realmente es injuriosa para el pulmón y entender cuáles son los factores que pueden llegar a aumentar esta presión transpulmonar y poder llegar a producir estrés y trauma en el pulmón con edema pulmonar. Entonces, uno tiene que saber que la elastancia total del sistema respiratorio, al ser sistemas están en serie, es la suma de la elastancia pulmonar más la elastancia de la caja torácica, ¿sí? Y que la presión transpulmonar se relaciona con la presión de la vía aérea mediante lo que se llama el ratio de elastancias, ¿sí? Es decir, una determinada presión transpulmonar va a estar determinada por la presión que se genera en la vía aérea, flujo cero, y va a estar determinada también por cuánta elastancia pulmonar representa la elastancia total del sistema respiratorio, ¿sí? Es ese ratio que está ahí en la ecuación 4. Entonces, el ratio de elastancia normal es de 0,7, es decir, la mayoría de la elastancia que hay en el sistema respiratorio se la lleva el pulmón. Pero este ratio, en diferentes situaciones de terapia intensiva de quirófano, puede variar de 0,9 a 0,2, donde la elastancia de la caja torácica y la presión pleural
que se genera por este aumento de la elastancia puede llegar a tener un peso muy importante. ¿Sí? Entonces, el paciente de la izquierda puede ser un paciente tranquilamente flaco, ¿sí? Que lo sometimos a la anestesia general, lo oxigenamos con FIO al 100, pero tardamos un montón en intubarlo. ¿Sí? Tardamos un montón en presurizar la vía aérea y quedó en posición de Trendelenburg. Entonces, nosotros tenemos atelectasia por reabsorción, tenemos una elastancia pulmonar que previamente era normal y que aumentó. ¿Por qué? Aumentó por la FIO al 100, la atelectasia por reabsorción, por la intubación prolongada, por el tiempo que se tardó en intubar al paciente, entonces el paciente se atelectació. Entonces, para una misma elastancia total del sistema respiratorio y una misma presión plató o presión de la vía aérea flujo cero, vamos a ver que la inmensa mayoría de esa presión plató va a estar determinada por la presión transpulmonar, por un pulmón que está totalmente atelectasiado. ¿Sí? En cambio, en el paciente de la derecha puede ser un paciente obeso, mórbido, que lo tenemos en posición de Trendelenburg y en neumoperitoneo. Este paciente va a tener un pulmón totalmente sano, no tiene ningún antecedente, y ahí la elastancia de la caja torácica va a jugar un rol elevadísimo en la presión de la vía aérea y por ende en la presión plató. Entonces, fíjense que para, por ejemplo, una presión plató de 30, en el paciente de la izquierda, la mayoría de esa presión, pongámosle 25 centímetros de agua, 24, 23, van a ser de presión transpulmonar. Esos valores de presión transpulmonar mantenidos en el tiempo generan un edema pulmonar de forma muy fácil. Mientras que en el paciente de la derecha, con esos mismos 30 de presión plató, la presión transpulmonar va a ser de 15, una presión medianamente normal para el pulmón, y los otros 15 centímetros de agua de los 30 de presión plató se los va a llevar la presión pleural. ¿Sí? Entonces, eh, ¿cuál es la importancia de esta presión transpulmonar? ¿Sí? Tiene importancia tanto en la inspiración como en la expiración. En la inspiración nos sirve para tener una idea del impacto que puede llegar a tener a nivel pulmonar o a nivel hemodinámico. ¿Sí? En el paciente de la izquierda, con un ratio de elastancias elevado, es decir, con un pulmón muy rígido, como puede ser un pulmón de un distresado o un pulmón severamente atelectasiado en quirófano, para una misma presión de la vía aérea o presión plató, la inmensa mayoría va a ser representada por la presión transpulmonar. ¿Sí? Ahí el retorno venoso no va a estar afectado, pero sí vamos a estar produciéndole mucho daño al paciente. Y para el paciente de la derecha, con un ratio de elastancias bajo, donde el pulmón es normal y la mayoría de la elastancia se la lleva a la caja torácica, para un mismo valor de presión en vía aérea a flujo cero, la inmensa mayoría va a estar representada por la presión pleural. Fíjese cómo el retorno venoso cae, porque como bien sabemos, por interacción corazón-pulmón, la presión pleural va a afectar principalmente a la aurícula derecha y al ventrículo izquierdo. En este caso, afectando a la aurícula derecha, lo que va a hacer es disminuir el retorno venoso. Entonces, en el paciente de la derecha, estamos en la peor de las situaciones, ¿sí? Porque tenemos un pulmón que está atelectasiado, que seguramente esté hipoxémico y con una alta alteración BQ de estilo Shunt, a pesar de estar ventilando a altas presiones plató, y encima de todo estamos afectando la hemodinamia porque tenemos una elevada presión pleural. ¿Qué es lo que conviene hacer en esos casos? En un paciente con un pulmón sano, con alta reclutabilidad, reclutarlo. Seguramente vamos a tener casi la misma presión de la vía aérea y vamos a estar oxigenando lo mejor al paciente y afectando menos a la hemodinamia. Y en la expiración, la presión transpulmonar en la expiración, como podemos ver en este estudio de Tussman, nos sirve para titular la PIP óptima. ¿Sí? Si uno tiene una presión transpulmonar de fin de expiración negativa, quiere decir que la presión pleural es tan grande que es mayor que la presión en la vía aérea y ese alveolo se va a colapsar. ¿Sí? Mientras que si uno tiene una presión transpulmonar de fin de expiración positiva, ese alveolo va a estar abierto. Entonces, si uno hace una maniobra de PIP escalonada a altas presiones y después empieza a descender, el punto donde la presión transpulmonar a fin de expiración pasa de ser positiva a negativa, es el punto donde el paciente se desreclutó, se atelectasió y hay que volver a reclutarlo y poner los 2 centímetros de agua por encima de esa PIP. ¿Vamos a tener que poner un balón esofágico para ver la presión transpulmonar? No. Lo lindo de este estudio de Tussman es que vio que en ciertos pacientes sin patología cardiopulmonar que saturaban 97 o más a aire ambiente, cuando uno los induce y esos pacientes empiezan a saturar menos, uno puede usar el punto de corte de 97 de la saturometría
para ver cuándo el paciente se recluta nuevamente. Entonces no es necesario ponerle un balón esofágico para ver la presión pleural y calcular la presión transpulmonar, sino que simplemente en ciertos pacientes, en estos pacientes que nombramos previamente, con una simple oximetría de pulso, con un buen oxímetro de pulso, uno puede titular la PIP óptima del paciente. Entonces, como ya sabemos, no es importante el número de presión transpulmonar porque no lo vamos a estar midiendo nosotros, sino que es importante entender el valor de la presión transpulmonar, de dónde sale, tener en cuenta también la presión pleural en el cálculo de la presión plató y tener en cuenta qué pasa cuando está aumentada una o cuando está aumentada otra y si podemos llegar a hacer algo para remediarlo. ¿Sí? Entonces, para terminar, ya con la charla, vamos a tocar muy de costado este concepto de mechanical power. ¿Sí? Se vio en muchos estudios, porque hasta ahora hablamos de presión y de volumen, ¿sí? Pero hay otros factores del seteo ventilatorio que van más allá de la presión y del volumen que pueden llegar a ser injuriantes para el pulmón, ¿sí? Que son el flujo, la frecuencia respiratoria y la PIP. ¿Sí? El mechanical power, básicamente lo que representa es la energía que tiene que hacer el respirador para entregar un cierto volumen corriente al sistema respiratorio. ¿Sí? En un objeto físico rígido, ¿sí? Sólido, la energía es representada por la fuerza que hay que hacer para mover ese objeto una determinada distancia. Pero en los fluidos, como puede ser un líquido o en este caso un gas, la energía también se puede ver representada por la presión que hay que hacerse para mover un determinado volumen, ¿sí? Y se mide en Joule. Entonces, si a esa energía uno lo multiplica por unidad de tiempo, obtiene la potencia. Esa potencia o power, si uno lo traslada a la ventilación mecánica, la presión que tiene que hacer ese ventilador para mover un determinado volumen corriente es la energía que gasta, y si uno lo multiplica por unidad de tiempo, obtiene el mechanical power. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde se obtiene esa presión y ese volumen? Se obtiene del loop presión-volumen, ¿sí? Del área bajo la curva, este loop presión-volumen. Si uno intenta generar este loop presión-volumen y hacerlo homólogo a ciertas figuras geométricas, uno puede calcular la superficie de esas figuras y puede calcular el área bajo la curva, que es lo mismo que está acá. Lástima que no tengo un puntero, pero si ven los triángulos de arriba a la derecha, donde uno puede ver la driving pressure y la presión resistiva, no es más que el área bajo la curva de este loop presión-volumen que tenemos a la izquierda. ¿Sí? Lo que nos falta, o lo que representa este loop presión-volumen, es el strain o el estrés o el strain dinámico que se genera en el pulmón, cuando uno lo infla y lo desinfla. Pero también el ventilador gasta energía en mantener un determinado volumen de la PIP, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, evidentemente, no solamente el volumen y la presión que se generan en ese sistema respiratorio van a dañar al pulmón o a este resorte que nosotros podemos llegar a representarnos, sino que no es lo mismo estirar el resorte 30 veces por minuto que 15 veces por minuto durante un determinado tiempo, porque ese resorte se va a desgastar, esa es la frecuencia respiratoria. ¿Sí? No es lo mismo estirar ese resorte rápido que lento. Si uno estira el resorte rápido, se va a liberar muchísima más energía en ese resorte que va a ser absorbida por el mismo y lo va a dañar. Ese es el flujo. Y no es lo mismo la fuerza que yo tengo que hacer para tener a ese resorte estirado en un cierto volumen de reposo que en otro. Ese vendría a ser la PIP. Entonces, todos esos factores que hay que tener en cuenta, tiene en cuenta el mechanical power, y es el nuevo abordaje que se está teniendo en cuenta para el abordaje teórico de la BILI, ¿sí? Pero no hay nada de esto estudiado en quirófano, así que quédense tranquilos que no vamos a hablar más de esto. Entonces, mensajes para llevarme a mi casa. Yo creo que nos podemos llevar que ventilar un pulmón con el menor volumen posible, titulado a la driving pressure, con la menor presión sobre su parénquima posible, lo más abierto y homogéneo posible para disminuir el volu, el varo, el atelectrauma y el biotrauma. Uno podría pensar que un seteo lógico inicial para el paciente sea un BT de 8 mililitros kilo o menos de peso ideal o peso predicho, con una PIP ideal de 5, pero ambos dos hay que titularlos a la menor driving pressure posible. Que recuerden que la driving pressure nos relaciona a la compliance o la cantidad de parénquima pulmonar disponible para poder ventilar. Dar valores fijos de presión plató o driving pressure, si bien está el valor 28 para la plató y 14 para la driving pressure, quizás sea demasiado simplista por la gran cantidad de factores que pueden llegar a alterar a la plató y a la driving pressure y que no se traducen en daño pulmonar. Por ejemplo, la presión pleural, que sí va a dañar la hemodinamia, pero no va a dañar al pulmón, ¿sí? Y que estos tres parámetros, como vimos por la evidencia científica que hay hasta el momento, estos tres parámetros me refiero al BT, a la PIP y a la driving pressure, mal configurados
pueden elevar la morbimortalidad del paciente, ¿sí? Y no importa el tipo de paciente que tenga enfrente, el tipo de cirugía o la duración de la ventilación mecánica, ¿sí? Muchas gracias. Ahí dejo de compartir pantalla. Cuando encuentre el mouse, ahí está. Creo que ahí está. Dejo de grabar.